Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Recordemos que muchas charlas se desarrollan a diario. Esta también va enfocado en lo que nosotros deberíamos de hacer para el bienestar, que es salir de todo lo que nos han enseñado. Todo es todo. Ya sabemos sumar, sigamos sumando. Pero me refiero a esa malformación del ser, donde nos han dañado toda la potencialidad de expresarnos como personas grandiosas y creadoras, ¿no? Pero entonces lo que se va a decir va desde la neurociencia, y hago de pronto una combinación con la vida ya del espíritu, porque la neurociencia nos da explicaciones de por qué estamos nosotros de una u otra manera mal desde el sistema nervioso y desde el sistema neuronal, donde cada creencia es una neurona más, si lo pudiéramos decir de esa manera, o cada parte de nosotros como habilidad es una neurona más, una conexión neuronal que se desarrolla. Y esa explicación de la neurociencia me gusta, pero lo que hago es espiritualizarla, porque de todas maneras para mí el cerebro o el sistema nervioso puede ser antenas para poder estar comunicándonos con otras dimensiones. Entonces lo que voy a decirles es que muchos han descubierto y muchos que han escrito y muchos que han investigado que es importantísimo vernos desde la parte física, observarnos y descubrir que eso tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con todo lo que de una u otra manera hay aquí. Pero no me refiero tanto a la mente, sino la asociación de la mente con el cerebro, donde los dos, creando sus imágenes, creando sus conexiones, creando su mente que la expresa, y de acuerdo a eso el cuerpo es. Y cuando hablamos de la neuroplasticidad, también se va expandiendo ese mundo neuronal desde las conexiones. Tiene, por ejemplo, 5 conexiones, un ejemplo que sea una neurona, y uno, en la medida en que aprende, desarrolla otra conexión. O sea, que si nosotros aprendemos a ser odiosos, no nos extrañemos que allá en el cerebro hay una conexión del odio, y eso es expandir expandir el cerebro, expandir las neuronas, y en la medida en que uno desarrolle tantas cosas, sean benéficas o maléficas para mí o para otros, eso es expansión o neuroplasticidad, porque todo lo que aprendamos nos permite expandir nuestro universo neuronal, ¿cierto? Ahora, la epigenética habla mucho de eso, y la psiconeuroinmunología hablan de todo esto de la neuroplasticidad del mismo cerebro, hablan de
Aún si pudiéramos decir que pues hay personas que hacen una fusión de estos conocimientos y nos dan explicaciones grandiosas. Estas personas que nos han enseñado todo esto, ellos son integrales. Ellos hacen una fusión del estudio del cerebro, del estudio de cómo es que crean imágenes, de cómo es la epigenética. Ahora, la psiconeuroinmunología también entra ahí. Y si ustedes busquen cualquiera de esos tópicos y encuentran grandes cosas y se aterran que esto, el cerebro como tal, es una computadora ilimitada. Es una computadora que de verdad, si nosotros queremos tenerla en buen estado, pues tendríamos que tener como un balance o un equilibrio desde divorciarnos de lo que nos ha enseñado la cultura para mal. Por eso es que uno dice que es un hábito, o uno se vuelve virtuoso más bien apartándose de todo esto. Se vuelve virtuoso porque todo lo que nos han enseñado, que es muy negativo, que es muy destructivo, nos volvemos virtuosos en la destrucción. Ahora, si nosotros logramos ser virtuosos no en la destrucción, porque de todas maneras hay hábiles para destruir, y eso es una virtud, se convierte en una virtud por lo hábiles, ¿no? Para muchos van a decir que no, que eso no es una virtud. Sí, es una virtud, porque tienen habilidades, pero tenemos que volvernos virtuosos en lo que construye, lo que se presenta en el cuerpo en armonía, y eso se llama estética. Ustedes se han dado cuenta que todos los destructores, desde la mirada, desde la presencia, pues no hay mucha estética, ¿no? O puede ser estético para muchos, pero si nosotros nos observamos no es estético, ¿cierto? Entonces, lo bonito de este tema, que voy a intentar de simplificarlo, es que nosotros debemos de sí empezar a desarrollar el cerebro. Y el cerebro que tiene su, no como un lugar, pero tiene la facultad de comunicarse a través de la mente, pues tendríamos que también, para cuidar el cerebro, estar pendientes de qué hay en esa mente, qué es lo que nosotros estamos, o de cómo la estamos desarrollando, cómo la estamos alimentando. El alimento no es solamente comida porque entra por la boca, no, también el intelecto, también un alimento que la mente se nutra. Si la mente está bien nutrida, no sé por qué, eso sí no lo sé explicar, el cerebro se nutre bien. O sea, como que hay una conexión entre la mente y el cerebro, y de acuerdo a esos contenidos intelectuales, a esas representaciones intelectuales de los entornos, de las cosas, aún de nosotros mismos, de acuerdo a ese contenido, pues está nutriendo el cerebro. O sea que hay cerebros desnutridos. Y si ustedes ven personas que están desnutridas desde la mente, pues no tienen armonía y no tienen de una u otra manera una presentación agradable. Observen a la gente.
y son personas que no se están valorizando. Y si no se están valorizando, entonces hay una expresión en todo su ser psíquico, su ser mental. Es un ser, ¿no? Pero nosotros decimos, nosotros somos integrales, somos mente, somos cuerpo, somos alma, somos psique, que es la misma alma, somos intelecto. Entonces cuando yo digo su ser intelectual es no sé cómo, su ser físico, su ser, estoy refiriéndome como para entender la segmentación, pero en últimas el ser en total, que es uno, está en otra expresión, ¿cierto? Y eso de una u otra manera inspira. Y cuando dicen inspira, ya a nivel espiritual es que inspira, como espíritu, como si tuviera una energía espiritual que lo mueve. Eso especulando, ¿no? Especulando. Entonces, el cerebro en últimas sí se puede cuidar desde la mente, desde lo que la produce la mente, que puede ser pensamiento, conceptos, postulados. Entonces, cuando nosotros nos separamos de todo esto que nos han enseñado para bien, cuando nosotros como que nos divorciamos y empezamos a cambiar desde la mente, que es como una parte del ser que nos sirve para interpretar cosas, y la misma ayuda del cuerpo, porque como decía, pues somos uno, pero todo está asociado, todo está conectado. Entonces desde la mente, desde el cuerpo, desde el psique, desde todo esto que somos nosotros, cuando se trabaja en equipo, si pudiéramos decir así, y no dejamos que la mente loca nos comande, pues el cuerpo automáticamente logra estar curado, si pudiéramos decirlo. Y mucha gente no cree en eso. Ahora, si ustedes van a ver una persona súper pesimista, obsérvenla. ¿Cómo está? Ella no va a decir, es que soy sana. O él no va a decir, no, es que yo soy sano. Que digas que yo soy sano, no, es que no hay coherencia. Porque una mente sana la expresa desde la boca también. Y lo que expresa desde la boca es lo que tiene en el corazón. ¿Cierto? Entonces, sí deberíamos de estar como alineados entre las emociones, entre la mente, entre los pensamientos, las imágenes que hay allá en el cerebro, si pudiéramos decirlo dentro de la neurociencia, que todo lo produce es el cerebro, ¿cierto? O las neuronas. Ahí no hablan de espíritu, sino ahí hablan es de este sistema inteligente, ¿no? O sea, la neurociencia no habla nada de espíritu, habla del sistema todo completico que funciona coherentemente. Entonces, sabiendo a pinceladas esto, que si uno está en armonía en todos estos sistemas que están dentro de uno mismo, pues la experiencia de cada uno sería como más tranquila, ¿cierto? Sería más tranquila y sería pues como mejor entendida, ¿no? Entonces, a ver, si nosotros estamos mal educados, si nosotros estamos como mal ubicados desde lo que nos ha enseñado la cultura, o las culturas que todas en últimas como que destruyen, ¿cierto?
Mm, porque todas son terroristas, porque todas enseñan los celos, enseñan el dominio, el poder. Entonces, pues podría uno decir que todo el mundo está en caos. Y todo el mundo está compuesto por las personas, ¿cierto? Y muy pocos están en armonización. En este mundo han venido muy pocos totalmente cuerdos, muy pocos cuerdos, o quizá locos, pero que han vivido en paz. Krishna, Jesús, Buda. Hay uno que yo leí hace mucho que se llama Brahmaputra, pero no recuerdo más el nombre. Pero él no es reconocido como un Jesús o como un Buda. Son muy poquitos. Ahora, Gandhi, personas que en últimas han logrado entender lo que nosotros no logramos entender. Son muy poquitos los que definitivamente han llegado a un desarrollo de armonía entre todo lo que estoy diciendo de los sistemas. Entonces muchos van a decir, pero si son muy poquitos, ¿para qué nosotros hacemos el intento? Pues hagamos lo que todo el mundo está haciendo. Pues no se preocupan sino por comer, dormir y cagar, ¿cierto? No, pues ese no es el hecho, porque entonces eso se hundiría todo la llamada humanidad, que no hay humanidad, por eso está hundida. Entonces, los poquitos que medio queremos entender, no como ellos, pero intentamos entender a estos pocos 3 o 4 o 10 o 10.000 que han llegado a este planeta y nos han dicho cómo vivir sin enfermedad y si la tenemos, cómo curarla. Entonces, pues sí deberíamos de crear un modelo práctico para llegar a esa transformación personal y que nos ayude a entender, a discernir cómo es que nosotros podemos cambiar, ya sea desde la neurociencia, ya sea desde la espiritualidad, o de tantas cosas que uno ve a diario, y todas están dentro de las posibilidades. Entonces sí es conveniente que nosotros nos apartemos del vulgo. Cuando yo digo el vulgo, no es que menosprecie a las personas, sino estoy diciendo del común. Sí, y no es estar aparte de ellos, uno se aparta de ellos, pero no es estar aislado, es a lo que me refiero, sino es estar ahí, pero no como ellos son. Decía por allá, creo que Jesús, o yo no sé si en la Biblia dice, sean del mundo, no sean, espera a ver, algo así como, no soy del mundo, pero estoy con el mundo. O sea, uno no puede, ya estamos aquí, automáticamente ya estamos ahí, pero no seamos como el mundo, estando aquí. ¿Por qué? Porque entonces seríamos igual de ciegos a todos, igual de conflictivos, igual a veces de misticones, pero hipócritas, como decían por allá con los fariseos. Y estoy seguro que cuando uno se aparta de todas esas creencias que hacen daño, pues la vida empieza a cambiar. Uno hoy en día nos damos cuenta con los youtubers. Posiblemente yo sea un youtuber, pero como no estoy anunciando la grosería, como no estoy diciendo pendejadas a veces, hay unos que los admiro por la capacidad de crear pendejadas, ¿no? Y es impresionante verlos, no por el contenido ni por el fondo, sino ahí uno los ve por la forma.
porque son muy inteligentes para ser tan creativos, diciendo gaminadas o diciendo bobadas, y el mundo todos viendo esas bobadas, y son así. Y según estas personas, hay personas que diciendo bobadas se ganan hasta 300 millones de pesos mensual, mucha plata. Ahora, nosotros como youtubers, los que estamos trabajando dentro de una humanización, pues nos damos cuenta que es todo lo contrario. Hay menos acogida, claro, porque es que nosotros no somos del vulgo, pero estamos en el vulgo, en el pueblo. ¿Qué quiere decir que no somos? Que nos apartamos de la era de la estupidez. Y seguimos siendo estúpidos, o sea, de una vez lo digo, seguimos siendo estúpidos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos las sabemos todas. Solo como que intentamos leer muchos conceptos de la misma ciencia o pseudociencia también, que a veces dicen que todo esto es pseudociencia, de esa sabiduría que muchos la reconocen como la sabiduría muy antigua o muy antiquísima, que es la de la humanizar desde el saber, ¿cierto? Entonces, muchas personas como nosotros no somos tan comunes, porque ahorita el que habla de derechos humanos le va mal, o el que defiende al pobre le va mal, pero sí el que habla mal del otro, el que anda en chisme, el que pues la gente lo aplaude. Entonces, dentro de estos sabios que se han presentado y nos han enseñado mucho, pero nosotros no logramos entender definitivamente todo lo que ellos enseñan, aún con ejemplos de ellos. Hablo de Jesús, hablo de Krishna, hablo del Buda, hablo de Gandhi y otros, Martin Luther King, personajes. Son poquitos los que de verdad llegan aquí y logran entender el mensaje para estar totalmente en paz y en armonía. Y eso es en salud. Y ellos no conocieron la neurociencia, no conocieron conceptos como los que hoy se mueven, ¿no? Pero sí lograron entender en la sencillez que nosotros sí tenemos que tener una paz desde el pensamiento, desde la comprensión del entorno, la comprensión del tiempo, la comprensión del estar aquí y en el ahora, la comprensión de la palabra, porque ellos sí vieron muy buenos resultados, así hayan estado con conflicto político. Pero ellos, esas personas, siempre fueron fuertes. Y en últimas, tan fuertes que en su interior, los pensamientos y todo el entorno, el entorno, tanto interno como externo, ellos empezaron a cambiar y a cambiarlo, porque modificaron todo lo que veían en su entorno, que era conflicto. Y esos postulados, que eran solo cosas para saber bien y para estar bien, pues ellos empezaron a afectar ese entorno. Lo afectaron. Lo que pasó en la India, cuando se independizó de los británicos. Gandhi, así como era, logró cambiar el entorno, la libertad, su exterior, pero porque él cambió su interior. O sea, no era como todos, y dio ejemplo a los demás para poderse liberar. Pues desafortunadamente él ya pasó, ya se fue, y todos volvimos a ser igual de ignorantes.
O sea que entender el bienestar desde una buena mentalidad, este entrenamiento yo creo que personal, desde lo que las personas especiales nos dan para nutrirnos, los especiales, no la persona común, porque el común repite lo que todo el mundo dice, el común. Entonces, toda la información intelectual que uno aprende y que empieza a filosofar e integra todo ese conocimiento, si uno lo sabe entender, eso nos puede, sabiendo entender todo eso, ese conocimiento de los especiales, que son los pocos, los más cuerdos, eso es, y empezamos a filosofar, es suficiente para nosotros reinterpretar que debemos de no ser como todos. Debemos de salirnos de el concepto dominante, del concepto borrego, y mantener siempre la mente abierta. ¿Para qué? Para estar uno así vigilante de lo que nos presentan, vigilante de los que nos presentan, porque si no estamos vigilantes, nos meten en una doctrina, nos meten en un programa, nos meten en un reality, nos meten en un fútbol, nos meten en un no sé qué, competencia, muerte, y nosotros matándonos por un balón, matándonos por una camiseta, por unas ideas caducas, por unas ideas que no sirven para nada. Volviendo al tema de la neurociencia, donde dice que uno crea neuronas constantemente de acuerdo a sus habilidades. Entonces, un ejemplo, las personas que matan pues tienen una neurona o muchas, de acuerdo a cómo maten, desarrolladas, y de acuerdo a eso se vuelven hábiles, porque allá en el cerebro se crea esa conexión. Entonces sí tenemos que empezar nosotros a dejar esas creencias que se vuelven caducas porque nos llevan al avance, ¿cierto? Esas ideas que nos han condicionado y que nos han acostumbrado a interpretar esta realidad de una manera equívoca, o por lo menos todas las interpretaciones, un ejemplo, que sean equívocas, pero hay unas más equívocas que otras. Entonces debemos de empezar a desarrollar conexiones neuronales que nos ayuden a interpretar nuestro entorno, construir nuestra propia realidad desde unos conceptos nuevos, difíciles de pronto de entender, pero no importa si el mundo no lo entiende, lo importante es que tú empieces a entenderlo, porque ya tú entendiéndolo eres una semilla para darle al otro ese poco de entendimiento o mucho entendimiento para tantos que necesitamos de ese entendimiento. Y debemos de entender que la creación en últimas es no de uno, sino de todos. Nosotros estamos co-creándonos. Esto que estamos así, vemos el mundo vuelto nada, nosotros lo hemos creado así. Y no debemos de esperar, sí, hay muchos conocimientos, pero no debemos de esperar que la ciencia le dé solución al arreglo de esta realidad. Porque la solución está posiblemente en cada uno de nosotros.
Y cuando nosotros nos damos cuenta que somos copartícipes de la creación, desde la neurociencia, que nosotros nos volvimos hábiles y que creamos en ese mundo neuronal virtudes y neuronas, muchas neuronas nuevas, pues volvámonos integrales para entender este mundo. Y ahí sí podríamos entender si Dios es o no es, si el hombre o la humanidad existe o no es, o si el mundo es o no es. ¿Por qué? Porque empezamos a discernir todo lo que de verdad debemos de discernir, debemos de desechar y debemos de dejar y mejorar. Porque si uno le deja siempre una creencia, pues al último esto se vuelve caduco en algún momento y tenemos que cambiar. Entonces ahí sí la neuroplasticidad debe de ser abierta y permitirle que se expanda. O sea que las ideas que hoy se dan, no tenerlas como una verdad absoluta, pero sí como una mejor verdad que otras, que nos puede servir para estar no en lo absurdo, sino para estar en la contemplación del mundo personal para los demás y alcanzar un poder personal para poder ayudar allá a los otros. O sea, creo que es necesario. Cuando tú te empoderas, que tú eres importante, cuando tú te empoderas, que eres responsable de la co-creación, o sea, que estamos contribuyendo en la creación, que esto no está terminado, y que mi entorno tiene una influencia sobre los demás. No, mi entorno tiene una influencia sobre mí y sobre los demás. Y que me doy cuenta que lo que yo piense, diga y haga depende de la creación también de otros y de mí por influencia. ¿Cierto? Entonces ahí es donde uno sí debe empezar a ser, pues, analítico de lo que tenemos aquí en la mente, lo que nos está comandando, discernirlo y de acuerdo a eso construirnos de nuevo. Y si vemos esas raíces que nos están anclando, que nos están dañando desde las creencias, ya sean condicionamientos religiosos o condicionamientos culturales o sociales, educativos, familiares, incluso genéticos, porque nos tienen condicionados, porque hay una información que nos jode, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice que pues tenemos que volver como todo eso observarlo para que nos sirva desde ese todo lo que hemos cogido que es caótico, y que nos sirva ese caos para salir del caos. Porque todo lo que tú tienes en la cabeza pues son condicionamientos donde uno no es libre, porque actuamos de acuerdo a todo lo que nos enseñaron. Y si toca a todos estar en un teléfono, pues todos estamos metidos en un teléfono. Bueno, hay que ver, justificar a veces para qué es el teléfono, esa computadora pequeña que usamos. ¿Es solo para perder el tiempo o es para ser productivo? O para expandir mensaje para otros, ¿cierto? Entonces, todo no es malo. O sea, en última, nada es malo. Es el uso que nosotros le damos de acuerdo a lo que tenemos, ¿cierto? Entonces, sí es bueno nosotros hacer ese análisis, dejar de ser lo que somos, desde las creencias de los poquitos que han tratado de arreglar este mundo, de personas malcriadas, coger de esos pocos y ver qué nos puede servir para nosotros ser partícipes del cambio de paradigmas. Y si cambiamos paradigmas que sirvan para todos, automáticamente el cuerpo se reestructura y sana mejor. ¿Por qué? Porque es que
en esta vasija y a través de la mente no habría tanto dolor, tanta mala creencia, que automáticamente degenera todo el cerebro, todo el mundo neuronal y toda esta estructura biológica. Aún la estructura mental se va para el suelo. La estructura psicológica. Y pues como los tiempos están cambiando y habemos mucho como un poquito más despiertos, pues hagamos con fuerza ese mar de cambios. Y vemos que, y vamos a darnos cuenta que todo este sistema, todo lo que, si cada uno es un sistema de un gran sistema, pues cada sistema no deja que se desborone este gran sistema gigante, donde nosotros nos sostenemos, ¿cierto? Y nosotros, si logramos ese gran, reestructurarlo, pues eso tiene una influencia en la economía, tiene una influencia en la religión, en la ciencia, en la educación, en la medicina, en todo. Aún con el mismo cuidado del medio ambiente. Porque recordemos, si tú te cuidas todo desde el sistema mental, desde el sistema biológico, espiritual, bueno, aquí en la neurociencia no hablan de espíritu, pero yo lo meto como para meternos en neurociencia y espiritualidad, ¿no? Pero todos esos sistemas, si se cuidan, pues eso tiene una radiación irradia más bien en una distancia gigante hasta el mundo, cambia hasta el mundo, cambia todo. De pronto no tan fácil, porque como tiene que irradiar por momentos, y al irradiar pues tiene que llegar a mucha gente, a muchas conciencias. Entonces claro que eso no es así de una, porque tiene que irradiar y si alumbra a esta persona, en el sistema decimos que se tome conciencia, pues también irradia y se expande. Pero sí hay que nosotros como que dejar de ser esos viejos que somos. No hablo de años, esas viejas creencias que de una u otra manera han desarrollado tu cerebro de una manera enferma. Y aún cuando involucramos nuestro yo biológico, también tiene un referente de lo que es tu cerebro, de lo que son tus creencias. Y pudiéramos decir que como esto es una segunda piel de algo que es más sutil, pues estaría contaminado, ¿cierto? Está contaminado. Entonces empecemos a preguntarnos, empecemos a cuestionarnos que si el pensamiento o tantos pensamientos nos invaden, son, si pudiéramos decir, partículas. Las creencias, que es información, partículas, las imágenes, todo el sistema intelectual, la representación intelectual de las cosas, del entorno, del mundo. Si eso está contaminado, ¿hasta dónde afecta todo ese mundo subatómico? Y se nos presenta el cuerpo contaminado, donde la materia puede ser sólida en apariencia, pero tiene una reacción sobre nuestras agresiones, por esas ideas, falsas creencias que nos esclavizan, que nos hacen daño y que hacemos daño
a otros, ¿cierto? Esto por lo menos uno dice, pero ¿de qué me hablan? De neurociencia, de átomos, de creencias. Pues lo que pasa es que todo es un sistema, los otros son subsistemas, y si un sistema está errado, si un sistema margina, si un sistema entristece, ¿cuál sistema? Un ejemplo que sea el mental, un ejemplo. Pues ese sistema, pues que está en una baja vibración, pues está afectando a los demás como una ola. Bueno, está afectando todo mi sistema, y cuando todo mi sistema se afecta, pues yo empiezo a contaminar también como célula biológica a los demás, y todos en caos. Pero si es lo contrario, cuando uno tenga esto en armonía, pues empieza también a contagiar a otros, a irradiar lo que hizo Jesús, lo que ha hecho Krishna, lo que ha hecho Buda. Ha contaminado, no contaminado, irradiado o influenciado su entorno, y no los margina. ¿Por qué? Porque es afín a los adversarios, que son aquellos que de una u otra manera, los adversarios, ¿cuáles serían? Los que son diferentes a nosotros, pero no adversarios como pelea, no adversarios como nos enseñaron que toca ir a destruir al adversario, no. Me refiero a adversarios como contrarios, ¿cierto? Adversarios como el yin y el yang. O sea, más o menos lo que quiero decir. Entonces sí, deberíamos de empezar para tener una buena salud, empezar a cambiar todo lo que nosotros nos ha enseñado la cultura, la religión, la educación, la moralidad, cambiar todo eso. Y uno no deja de ser moral, sino es ver hasta dónde nos han domesticado y no nos han dejado ser dentro de esa moralidad que cada uno es por su esencia. Si todos venimos de una fuente, pues todos tenemos una moralidad estándar e igual. Pero como aquí se vendió una moralidad, entonces nos empezaron a achuecar, a enfermar, si pudiéramos decir así, ¿no? Y a enseñarnos a interpretar todo diferente. Y de ahí ya nosotros no somos ni genios, ni santos, ni maestros, y mucho mejor que no somos. Porque cuando todos son genios, todos son santos, todos son maestros, todos somos originales, pues no existe la diferencia. O sea, no existiría la jerarquía, porque todos sabemos lo que hacemos, todos tenemos sabiduría, ¿cierto? Entonces sí, todo lo que tú elijas ser tiene una reacción. O sea, si pudiéramos decir acción, reacción. Todo lo que tú eres tiene una reacción. Y tiene una reacción en el entorno, en el tiempo, en el ser. Entonces, yo no sé, yo cuando escucho que nosotros somos humanos, yo no sé por qué nunca he creído eso. No somos humanos. Cuando uno dice humanidad, o a no ser que yo no entienda el concepto que hoy en día se conoce como humanidad. Porque para mí el concepto de humanidad es donde todos somos uno, no hay jerarquías y todos estamos en paz.
Y a nosotros nos enseñan que somos humanos. Yo digo que somos simplemente hombres, pero es que tenemos que cambiar hasta las creencias. Porque es que nosotros somos tan dominantes, somos tan maleducados, somos tan áridos, tan, ¿cómo es que se dice?, hostiles, que eso no va con un concepto de humanidad. Y que constantemente estamos en crisis, estamos en trauma, en sentimiento de pérdida, porque eso se expresa con la misma enfermedad y con la tragedia que nos sale de la boca, donde siempre uno pregunta: ¿y cómo estás? Mal. ¿Cómo es que le dicen a uno? Mal, pero no es culpa tuya. Ya con eso nuestra creación tiene una repercusión sobre los demás, y sobre mi vida y sobre mi ser biológico. Y el tanto de repetir estoy mal, si volvemos a la neurociencia, hay una conexión de todo me sale mal o soy mal, y automáticamente eso se ejecuta como tus deseos son órdenes. Entonces estamos viviendo la infelicidad y esperándola, y esperando la felicidad, y no queremos que ocurra, y no sabemos que nosotros somos desde el mensaje culpables. Y ese mensaje lo hemos aprendido de generación en generación. ¿Cuál mensaje? Pues el mensaje que destruye, el mensaje negativo. Y se pierde toda la conciencia. Y sí estamos incómodos toda la vida. Incómodos. Porque no sabemos por qué. O sea, no sabemos por qué, pero cuando estamos cómodos queremos salirnos de la comodidad. Y es un ritual diario, un ritual vicioso, porque hay una etapa donde nosotros no nos conocemos. Por eso es que nosotros, como no conocemos lo que dije antes, pues entonces seguimos anunciando la maldición, maldiciendo, o sea, mal hablando. Como no conocemos, seguimos siendo maltratadores del otro, pero yo me maltrato primero. Y nosotros no tenemos esa fluidez de vivir como se debe vivir, ¿cierto? Entonces, si uno aprende a tocar violín, recordemos que hay una conexión que del cerebro, allá en el mundo de las neuronas, se crea una para ser hábil en tocar violín. Un ejemplo, que ahora tengo una habilidad para hacer daño. Tengo una conexión neuronal para hacer daño. Y tengo otras conexiones buenas y otras conexiones negativas. Conexiones buenas, conexiones negativas, así con tanto tentáculo. Entonces, así como uno las construye, uno las puede destruir si no son benéficas. Es cuando dice uno: uy, yo cambié, yo antes era y he cambiado. O sea, es porque yo destruí una conexión neuronal, la dejé de utilizar y esa se atrofió y desapareció, ¿cierto? Ahora, que uno repita todos los días: estoy triste, pues una conexión neuronal de la tristeza, y se vuelve tan viciosa y tan gruesa que ella va a estar constantemente tocándonos a nosotros y retroalimentándose, y adquirimos pues experiencias donde no hay habilidades ni de convivencia, y nos convierte en últimas en ineptos, si pudiéramos decir así, porque la tristeza nos baja, nos descarga. Entonces sí, cambiemos todo lo que nos han enseñado, es necesario. Y llegar a esa naturaleza normal, a esa naturaleza primigenia, donde, como los animalitos, que ellos no están censurando nada. Bueno, hay unos que tienen mucha jerarquía. Yo quitaría las jerarquías y hacer todo
lo que se debe de hacer bien, para el bien mío y para el bien de todos. ¿Por qué? Porque hay conocimiento, hay sabiduría, hay entendimiento, hay discernimiento. Y eso que se forme o que se haga parte de cada uno de nosotros. Yo por lo menos yo digo que yo no soy santo. Yo me opongo a muchas cosas de la política. Y uno está tan influenciado de muchas cosas que uno a veces piensa como la gente mala. ¿Es cierto? Es porque a uno le falta mucho, pero por lo menos estamos en este camino donde estamos buscando no hacerle daño a nadie, ni siquiera en el pensamiento, ni siquiera desde el conocimiento, ¿cierto? Entonces sí hay muchas ideas que tenemos que empezar a cambiar ideas para que nos ayuden a que el cerebro se reestructure, sea sano. Y es sano el cerebro porque la mente la estamos purificando para bien. Entonces hay una explicación de la neurociencia que, de acuerdo a todo eso, el cerebro está en buen estado. O sea, que ahorita me he inclinado más hacia la explicación de la neurociencia. Si quieren salud, pues tengan la mente sana, los pensamientos sanos, las imágenes de sus vidas sanos, su lenguaje sano, y el cuerpo biológico es sano. La explicación de la neurociencia. ¿Por qué? Porque todo lo que esté sano es lo más sutil, que es la idea que uno no la ve ni la toca, o una costumbre. Eso es muy sutil, ¿no? Y eso con la mente y todas las cosas que es sutil, uno le dice dónde está la mente y uno dice, pues está aquí, ¿no? Uno no sabe ni cómo es ni dónde está. Entonces esa parte sutil, si está en un ángulo de bienestar, pues automáticamente todo el cuerpo está bien. Eso es una explicación de la neurociencia. Si yo meto el espíritu, que si el espíritu está sano o no contaminado, posiblemente nosotros también estemos no contaminados, ¿cierto? Entonces sería otra explicación un poco más trascendental, un poquito más allá, pero es la misma cosa. Entonces los circuitos del cerebro, si pudiéramos decir así, el cerebro tiene unos circuitos y crea conexiones neuronales para su sobrevivencia, ¿cierto? Porque como es un ser vivo, pues tiene que estar conectado con otros sistemas para estar sólido, ¿no? Entonces renunciemos a lo que no nos hace grandes, ¿cierto? Renunciemos a lo que nos achica, a lo que nos daña, a lo que no es verdad, y veremos que que la salud también mejora desde este punto de vista. Entonces, no seamos del común. Cuando yo digo no seamos del vulgo, entonces van a decir, ¿es que tiene mucha plata o qué? No, yo no tengo ni dinero. Me refiero a las creencias, me refiero a los resentimientos del común, a la competencia desleal, a la competencia de que si juego fútbol y el otro me mira mal hay que matarlo. Es a eso que me refiero. No seamos de esas ideas comunes que tiene el común. Y vámonos a estas personas 4 o 5 que conocemos en más de 5.000 años, que nos han dado, o que ellos han vivido en armonía, y que nos han dado ejemplo y nos han dado conocimiento para nosotros estar en bienestar. Y no seamos de ese común pensamiento común que tenemos muchos en algunos momentos, que son caóticos, y veremos que la salud está asegurada desde el punto de vista de la neurociencia. Curémonos desde la neurociencia, más bien, que también es una buena explicación.
Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes y reflexionemos mucho. Muchas gracias. Muy buenos días, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. En estos días que tanta cosa ha pasado, con pues catástrofes, terremotos, pánico, enfermedad, guerra, presidentes que le gritan al otro, presidentes que se amenazan, y pues todo esto va conectado con toda la información que se ha dicho en todas las redes, que tiene que ver con las profecías. Entonces, el tema que voy a tratar hoy es sobre esa capacidad de manipular las mentes de nosotros para estar en el pánico, para estar pues en una vibración baja y para estar improductivos en últimas. Sí, claro que están pasando cosas y ya hemos dado algunas razones de las posibles causas de tanto desastre, ¿no? Pero hay voy a tratar, si son dos, podrían ser tres profecías. Una profecía que es dicha por un pastor, Ricardo Salazar. Otra profecía que se habla sobre el planeta Nibiru o el planeta X, que va a chocar con la Tierra. Por ahí pues me faltaría hablar de Nostradamus, pero no, ya con estas dos, que se une con una tercera, que posiblemente sea la profecía del 23 de septiembre. O sea que nos queda supuestamente un día de vida. Supuestamente, ¿no? Y muchos estarán allá muriéndose de ataques, creyendo esto. Entonces, de estas tres profecías, casi dos, porque la del planeta X se puede conectar con la del 23 de septiembre, sin hablar de los HARP. De los HARP, que son, pues es una tecnología hecha para destruir y modificar el clima, y tiene múltiple de usos esa tecnología. Un arma bélica. Pero eso ya ustedes creo que lo vieron. Es una charla que ya se publicó. Pero entonces vamos con la profecía de este pastor, donde todas las religiones, o todas no, sino las que están más cerca de nosotros, pues siempre han sido fatalistas, ¿no? Y cualquier cosita que pasa, castigo de Dios. O sea que es un Dios que sigue castigando y sigue matando. Este señor, él dice que en Guatemala va a suceder un terremoto de 10.2 dentro de esa escala, pues que mide los movimientos telúricos, ¿cierto? Y pues él como pastor, como pesimista, como negociante de la palabra, pues me imagino que tiene esa iglesia llenísima, porque están paniqueados, todos están paniqueados, porque el pastor pues es la autoridad de su rebaño, ¿no? Y pues a la autoridad se le cree. ¿Por qué yo no creo esto? Porque cuando yo era niño, recuerdo, estaba en segundo de primaria, eso hace, yo creo que 30 años, o más, 60 años por lo menos, exagerando, ¿no?
Y yo estaba en segundo de primaria y se iba a acabar el mundo. Pues uno de niño, uno no se llena de tanto pánico, más que la generación de nosotros fue una generación más limpia, ¿no? Con menos estrés, con mayor juego, con mayor niñez, etcétera. Pues a mí no me afectó para nada y aquí estoy. Entonces yo por eso no le como cuento. Más bien en el momento, por ejemplo, los que estuvieron en el último terremoto de México, pues para ellos sí es el fin del mundo. Ellos dicen, se acabó el mundo, se les cayó la piedra y se murieron, y ellos no supieron la verdad, que el mundo sigue. Pero este pastor, que es del medio, él vive en Oriente, él dice que es el portador de la palabra de Dios, como buenos egocéntricos que son, pues él con toda la autoridad lo asegura. Entonces a él le hicieron una entrevista y él revela esta profecía y tiene publicación en YouTube. No sé cómo la titula, pero él ya en su entrevista publicó su profecía. Y él dice que hay un asteroide que va a chocar sobre la Tierra entre junio de este año y junio del... ¿Cómo es? Entre junio del 2016 a junio de este año. Pues yo no sé si yo soy el equivocado, porque aquí estamos, ¿cierto? Aquí estamos y no pasó nada. Bueno, ahora dice que esto va a acabar con una población. Bueno, si él dice que es una profecía del fin del mundo, pues acaba con todo el mundo, ¿no? Pero él hace una acotación donde dice que matará, no sé si es muchos, miles de personas. Ahí hay una contradicción, porque si se acaba el mundo no deja personas, ¿cierto? Entonces, si va a matar miles de personas, no es el fin del mundo, empezando por ahí. Y pues esta noticia se coló por todas las redes. Pero acabo de caer en cuenta que este pastor, pues dentro de su revelación, pues se pifió. O sea, en una profecía lo peor es decir fechas, porque es que no se cumplen las fechas. Se cumplen eventos, sí, pero así con exactitud es muy, es como muy escabroso uno atreverse a decir eso, ¿no? Bueno, entonces él, dentro de esa idea apocalíptica, dentro del concepto de Apocalipsis, que es el fin del mundo, porque todos creemos que Apocalipsis es eso, y repito, Apocalipsis es la revelación, no es el fin del mundo, es revelación, algo nuevo que vendrá, que puede ser, qué sé yo, la intervención de extraterrestres, o que nos damos cuenta que no estamos solos, o que nos vamos a dar cuenta que somos manipulados por los tales dioses. Eso es revelación, ¿cierto? Pero este pastor que es cristiano o seguidor de Jesús o creyente de todo lo que la Biblia nos ha presentado, él
¿cómo decir? Se amarra su idea, si pudiéramos decirle así, amarra su idea con la Biblia. Con la Biblia. Y me imagino que con el Apocalipsis. Y él dice que es un terremoto global, o sea, que en Honduras va a haber un movimiento muy fuerte, pero que me imagino, en mis palabras, que la réplica pues es para el mundo, o sea, que va a afectar todo el planeta, pero no lo afectó, porque hoy estamos a septiembre del 2017. Ahora, ¿por qué ya no creemos en esta profecía? Porque es que ya pasó la fecha. Bueno, ahora, las profecías no deberían de decir fechas, nunca, más bien aproximaciones. Uno dice, puede ser en el 2017, ¿cierto? Entonces, ahí hasta donde una profecía es un negocio. Yo, como cristiano protestante, donde pagan el 10% para mi iglesia, si yo fuera ese pastor, los asusto unos años o un año antes o no sé qué, les cobro el diezmo, pues a mí me crea dudas, ¿no? Es un negocio. Si yo, que no es el tema, pero me toca desenvolver por qué pueden suceder estos anuncios, ¿no? Si yo sé que eso es una indulgencia, como en la Edad Media, cuando el cristiano católico pedía indulgencias para comprar un pedazo de cielo y estafó a muchos, pues ¿por qué no esta profecía? ¿Por qué no es un negocio o por qué no es una oportunidad de negocio para dominar estas mentes borregas, ¿no? Me imagino que las arcas que él llenó fueron muchas, ¿no? Entonces, esta profecía le damos corte porque lo vemos como el mejor negocio de un cristiano vivo. El man está vivo, un vivaracho, de esos que tienen una empresa llamada Iglesia Cristiana de no sé quién, ¿cierto? Ahora, vamos con la segunda profecía, que se conecta con una profecía que se dice que es del 23 de septiembre. Ya en últimas diremos que por qué puede ser falso todo eso, ¿no? Entonces, para esta fecha es una segunda profecía donde dice el fin del mundo. ¡Pum! ¿Cierto? Una nueva profecía donde hay un planeta llamado Nibiru, o lo llaman planeta X, pues que va a chocar con la Tierra. Y ya hay científicos que dicen que ya lo vieron, que está ahí, que lo más chistoso de esto es que las imágenes son muy claras y dicen que está detrás del Sol. Entonces lo más chistoso de esta profecía es que ¿por qué tan claras las imágenes? Empezando por ahí. Ahora, esta profecía pues debe tener un tiempo cómodo para que llegue a la conciencia de todo el mundo desde las redes. Entonces se hizo pública de la existencia de este planeta. Yo creo que hace unos años, pero se decía que el Nibiru, que es un planeta gigante, que la Tierra queda chiquita, iba a encontrarse, si no estoy mal, en el 2003.
2003 y estamos en el 2017. Me imagino que en esa época hubo pánico. Me imagino que hubo pánico. ¿Por qué? Porque esa profecía, me imagino que llevaba años atrás ya escrita. Entonces, la del pastor, hubo pánico también y hubo capital. La del planeta Nibiru, que supuestamente ahora dicen que va a chocar este año, mañana. Y ya había una profecía en el 2003 y no sucedió con el mismo planeta de Nibiru, que ahora viene en el 2017. Y si conectamos este 2003, que fue otro momento de pánico para muchos, ¿y cuántos se beneficiaron de eso? Ahora vámonos a recordar cuando se decía que en el 11-11-11, ¿cómo era? El 11 de septiembre del 2012, no recuerdo por qué se decía 11-11-11. Viene la profecía del 2012, el fin de los tiempos, el fin del mundo. ¿Y dónde está? 2012, 2003, 2000, ¿cómo era? Bueno, tanta profecía, la del pastor, la del 2003 con Nibiru, la del 2012 con la profecía maya, el fin de los tiempos, ahora la del 2017. Entonces muchos se amparan en la Biblia. Y ahorita el boom, el último boom, es que el 23 de septiembre del 2017, pues viene la destrucción, ¿no? ¿De qué? Pues de este mundo. La destrucción de este mundo. Porque hay una alineación de planetas y de constelaciones. Esa es una de las explicaciones que ahorita nos están dando. Es una. Veamos ahorita cuánta gente está paniqueada, cuánta gente está ahorita asustada, cuánta gente está en crisis por este nuevo apocalipsis. Y eso que yo recuerdo cuando yo era niño, una que hubo. Yo estaba en segundo de primaria. Ahora, según el Apocalipsis, es la segunda llegada, viene la segunda llegada de Jesús, ¿no? La segunda llegada de Jesús a la tierra. Y que va a venir cuando, ¿cómo es que dice? Que va a venir cuando una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y hay un dibujito, y con una corona de 2 estrellas en su cabeza. Y si uno va y ve las constelaciones, esas que nos enseñaron con dibujitos, que hay un león y abajo está la figura de una mujer, y están muchos planetas ahí, esos son como símbolos, ¿no? Conectan ese conocimiento astrológico que uno dice, pero en esa época ¿cómo lo supieron? Lo conecta uno con el Nuevo Testamento y ahí encajan cosas. Pero es que recordemos que todo esto es fríamente calculado. ¿Por qué? Porque es que en todos los tiempos hemos querido reducir la población posiblemente, y en este tiempo más que nunca, por la barbarie de las naciones. Entonces, estas
llamadas profecías, que no estoy diciendo que no, que algunas no han salido, bueno, no se sabe si han salido las profecías, solamente se conecta un evento con algo que se dijo y decimos que es la profecía, pero yo creo que es más una asociación de ideas y nos la presentan como algo hecho, ¿no? Allá entonces en el Nuevo Testamento aparecen relatos proféticos donde se habla del dragón de escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus 7 cabezas 7 diademas. Todo esto es maneras de exponer en cada tiempo, de acuerdo al lenguaje que hay, una profecía, ¿cierto? Ahorita por lo menos nos dicen el dragón y todas las cosas, pues uno tiene que ir a ver allá las constelaciones que nos enseñaron, la Osa Mayor, la Osa Menor y todos esos animalitos que aparecen ahí, todos dibujos interesantes, y ahí es donde uno relaciona, ¿no? No entiende mucho, pero hace la relación. Entonces, esta profecía, donde también se habla que va a que se va a arrojar, ¿cómo es? Se va a lanzar sobre la tierra fuego del dragón, y que la mujer va a dar luz, y que en últimas van a devorar a su hijo, o sea, no lo dejan nacer. Todas las profecías son llenas de dolor. Entonces yo me pregunto una cosa: si en la época de la Edad Media, cuando nos mantenían a nosotros dominados con un sistema teocéntrico donde todo era Dios, que hay que matar por Dios, que no pueden ofender a Dios, el gobierno era Dios, etcétera, etcétera, se destapó la olla, y que era una mentira, y la gente empezó con la ciencia. La revolución científica viene allá en el siglo XVI, y con Galileo Galilei y toda esta gente. Entonces se pierde la fe, ¿cierto? ¿De quién? De la religión. No del todo, pero se pierde mucha gente de la religión. Ahorita que ya hay mucho, o habemos mucho incrédulo a las sagradas escrituras, al Dios que castiga, al Dios que hace tanto daño. Entonces en cada tiempo presentan, como ya no se ampara bajo la religión el miedo a la gente para que acuda a las iglesias, pues ahora desde la ciencia, desde la misma ciencia, porque ahorita es un mundo más científico que teocéntrico, pues nos meten el temor del fin del mundo, y nos lo muestran a través del planeta Nibiru, ¿cierto? Donde ya los científicos dicen: ya hemos conocido el planeta, así lo estamos viendo, gigantón, y según la dirección de su órbita choca con nuestro planeta o con nuestro sistema solar, y eso pues crea caos, un caos existencial, un caos teológico, un caos mental, psicológico, etcétera, etcétera. Hasta donde en cada tiempo donde ha habido una profecía, ¿cuántos se han beneficiado? Aún económicamente, otros por poder. Entonces, según esta profecía del planeta X o Nibiru, al hablar de las constelaciones, ahí aparece el planeta Nibiru, que va a chocar con la Tierra. Y según la Biblia, también cuando dicen que va la mujer de parto y que el hijo se lo va a devorar y toda esa cosa,
pues lo relacionan o asocian con el planeta X o con el planeta Nibiru. O sea, se conecta todo, se conecta lo que dicen hace mucho tiempo los grandes astrólogos, lo que dice la Biblia, lo que dice la ciencia. Hoy en día, ¿no? Yo ya no le como cuento a esto. Y si sucede, pues ¿para qué miedo si se va a acabar esto? Entonces eso es en segundos que uno muere. La muerte no existe, sino más bien me separo del cuerpo. Eso en segundos que ni me doy cuenta. Pero sí hay que estar preparados, que hay mucha falacia en todos estos mecanismos de dominio, mecanismos de manipulación. Ahora, vámonos a la ciencia. Dentro del concepto del fin de los tiempos, que el fin de los tiempos, en lo que nos han enseñado, que es catastrófico, es fin del mundo, ¿no? Entonces, esta nueva profecía, esta que nosotros hablamos, que se hizo pues pública a través de las redes, hablo de la del planeta X o Nibiru, ¿no? Donde está amparada por investigación científica, está amparada por pasajes de la Biblia, como les decía ahorita, y está combinada con la astronomía. Y pues se predice según la asociación de ideas de los tiempos. Pero no es porque va a suceder, sino, escuchen bien, se predice una profecía conectando lenguajes de varios tiempos por asociación. No quiere decir que va a suceder. Si no se asocia, uno dice, si la ciencia dice que descubrió un planeta no sé qué y la Biblia dice esto, pues lo conectamos como una verdad, ¿cierto? Y de ahí salen las grandes predicciones. Sí hay, ¿cómo se llama? Mediums también que han predicho cosas. Y muy parecidas a esto que les estoy diciendo. Ahora, si nosotros ya estamos en esta época, ubiquémonos ya en esta época, y nos conectamos con el eclipse, el que hubo, ¿qué días? Que yo no recuerdo cuándo fue, donde se dijo que ese eclipse es señal o un presagio del apocalipsis, porque como ahorita todo es apocalíptico, ¿cierto? Que es que la gente está loca, que la gente está bailando mucho, que muchas niñas embarazadas, que el papá mata a la niña, que viola a no sé quién. Todo esto pues se está relacionando con el apocalipsis, ¿no? Entonces, el último eclipse lo relacionaron con un aviso, que esto se acaba, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la teoría que defiende que existe ya un planeta llamado Nibiru? Que yo lo veo así más o menos, a ver. Este es el planeta Tierra, este papelito, y yo soy Nibiru. Imagínate lo gigante que es. Posiblemente sea más pequeño yo, pero es que es gigantón. Y esta teoría nos dice, o nos dijo inicialmente, que en el 2003 arrasaría con la Tierra. Estamos en el 2017. Ahora, ahorita, para un nuevo caos, reinterpretan, hagamos un marco teórico. En el 2003 no se dio el fin del mundo. Ahora tenemos que reinterpretar otro fin del mundo, que fue el que se programó para el 2012, con el fin del ciclo del calendario maya en el 2012. Pero todas estas agencias que crean el terror
y aún agencias de investigación, lo más posible estadounidenses. Ellos ya ahora nos dicen que el planeta Nibiru no existe. ¿Según quién? Una agencia aeronáutica estadounidense, que no existe. Y que todo esto ha sido un engaño. Pero vienen las contrapartes, ¿cierto?, donde dicen que sí, que el planeta X, el planeta Nibiru, es real y que viene hacia aquí. Y yo no sé si es que se amangualan los astrónomos, los mismos científicos, agencias de investigación, la NASA posiblemente. Yo lo que estoy diciendo es solo armando el chisme, porque por lo menos según los documentos, David Morrison, que es un científico de la NASA, él dice que todo esto es absurdo y que ese planeta tal X, que ni siquiera ha sido localizado, que ni siquiera lo han encontrado, y otros dicen que sí. Pero entonces hablemos, ¿qué es eso del Nibiru? ¿Qué es eso del planeta I, del planeta X? ¿Cierto? ¿Qué es eso del planeta X? ¿Qué es el Nibiru y qué es, bueno, y cómo lo conectan ahorita con que mañana se acaba el mundo? Y otra vez nace la idea apocalíptica. Entonces, ¿hasta dónde? Como no sucede la profecía, no la reinventamos. Y en este 23 de septiembre de 2017, que es mañana, que mejor dicho nos tocó ir a comer muy bien hoy, porque es el fin de nosotros, entonces aprovechemos esta noche. Dice que hay un cuerpo desconocido, que es el mismo planeta X, que es el mismo Nibiru, que chocará con la Tierra. Si eso fuese verdad, yo no estaría hablando ahorita. ¿Por qué? Me imagino que todo planeta tiene su fuerza gravitacional, tiene su propia energía, y si viene tan rápido y ya mañana viene, pues ya las comunicaciones no estarían hoy. No estaríamos ahorita comunicándonos, ni yo, ni nadie haciendo trabajos, ni viendo viejas en pelotas en el internet, o estudiando, o haciendo lo que sea. Nadie estuviera ahí. Esta nueva profecía pues se hizo pública hace, yo creo que varios años. El 23 de septiembre, yo me acuerdo que yo leía cosas sobre el 23 de septiembre, pero hasta estos días es que pues el boom, ¿cierto? Y casi todos respaldan esto con la Biblia. Hasta donde la Biblia es un libro hecho para asustar, porque los que lo hicieron tienen la capacidad de saltar en el tiempo y jugar con las mentalidades débiles, con nosotros, con los borregos. Entonces, todo esto que ha sucedido desde el, ¿cómo se llama?, el eclipse que hubo hace poco, que dicen que cruzó de extremo a Estados Unidos y que allá se evidenció, y que en el polo, ya no me acuerdo si fue en el polo sur o norte, que se veía bien el eclipse. Pues ya están amarrando esta profecía con otras que tienen que ver con el planeta Nibiru, y nos damos cuenta que eso es una mentira, que es una falacia, que es una construcción mental. Entonces yo no sé
hasta donde nosotros podríamos entender las profecías, lo graves que son. Pero vamos a explicar qué es el planeta Nibiru de acuerdo a los investigadores. Entonces, el planeta Nibiru, pues para muchos es ese cuerpo celeste o esa esfera, ¿cierto?, asociado con el dios Marduk. ¿Eso para quiénes? Para la mitología babilónica. Y esto significa, o sea, Nibiru, dentro del significado no etimológico, sino el que le tienen, es el lugar que cruza. Nibiru igual al lugar que cruza, o lugar de transición. Entonces, las civilizaciones hablaban de Marduk, bueno, las civilizaciones no. En este caso, los babilónicos hablaban de Marduk como un planeta desconocido, un planeta supergigante, un planeta no sé qué, y ese lo asocian hoy los científicos con esta cultura, haciendo la existencia a el planeta X o el planeta Nibiru. Y en muchos textos babilónicos pues se identifica ese planeta con Júpiter, porque Júpiter es gigante, ¿no? Y en esa época se supone que veían era Júpiter, y de ahí es donde uno asocia, los que están haciendo las profecías asocian escritos y tratan de confundirnos y tratan de decir, miren, es que ellos lo dijeron, ¿cierto? Ahora, hay una astronomía de la pseudociencia, o la astronomía y la pseudociencia, o sea, la llamada ciencia falsa. Pseudo es como por debajo de la ciencia, que tiene que ver con el esoterismo. Ellos también hacen relación al supuesto Nibiru, y dice que es un planeta más allá de Neptuno, ¿cierto? Y que pues está cruzando órbitas de restos de planetas, o sea, órbitas de planetas muertos, si pudiéramos decirlo, ¿no? Y toda la comunidad científica niega, pues no sé si es porque siempre ha luchado contra la llamada pseudociencia, y niega todo esto, y no le da sentido a un postulado que no sea de la línea de ellos, y dicen que esto es absurdo y que esto es falsedad. Es posible, porque hay cosas que a veces uno se equivoca en el hablar, ¿no? Pero hay muchos foros científicos que hablaron en un momento del planeta Nibiru, y otros que ahorita lo niegan. Ahora, había una profecía para agosto. Entonces ahora, como agosto falló, entonces ahora para septiembre. Y ya hay una que dice que para octubre, que el fin del mundo viene para octubre. Entonces, el planeta X en sí es como un planeta, según esto, que uno que entiende, es como un planeta errante, que sigue unas órbitas de unos planetas ya muertos, y que coincide en algún momento con la órbita de nosotros, ¿cierto? Vamos a tratar, digo a tratar porque esto de las profecías y de Marduk, y cuando nosotros leemos los Anunnaki, que parece absurdo, se conecta con toda esa literatura. ¿De dónde es? Sumeria, de las tablillas Sumeria. Entonces, ya hoy en día hay videojuegos que tienen que ver con ese planeta llamado Nibiru, o ¿cómo es? Nibiru,
Nibiru, sí, planeta Nibiru. Y hay mucha literatura del planeta que también lo llama Marduk. Y si uno encuentra y escuchamos a David Parceriza, él nos habla sobre este planeta. Y es un planeta súper gigante. Y es un planeta que, pues que en últimas tiene que ver con los Anunnaki. Con los habitantes del... O sea, los Anunnaki, si no estoy mal, eran habitantes del planeta Nibiru. Habitantes del planeta Nibiru. O del llamado Marduk. Espero no estar, equivocado. Pero hablemos de cómo la profecía es una falacia. Porque cada nada nos salen con una teoría. Se supone que cuando se habla de teoría es algo que ya se comprobó. Y que según unas reglas científicas se cumple al pie de la letra. Se supone que es una teoría y la teoría se ejecuta y se cumple. Un ejemplo, hay una teoría que lo que yo tiro arriba se cae. Pues sí, ya lo hemos comprobado. Hay otra teoría que dice que lo que yo tire arriba y se pegue en el techo, si se pega no cae. También. Entonces, cuando se habla de estas teorías apocalípticas, se supone que deben de suceder y no han sucedido. Son tesis, yo le diría que son tesis, donde todavía no se puede decir que es teoría. La tesis es un paso a la teoría, ¿cierto? Todas las teorías apocalípticas uno debe tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque es que esto ¿cómo decir? Sobre las conciencias, sobre las mentes, hacen mucho daño a los débiles. Ya sabemos cuáles son, que es la mayoría de la población, ¿cierto? Entonces, esta falsa profecía del 23 de septiembre del 2017 se dice que es falsa, porque es que ya hemos hecho como un recuento histórico y estamos llenos de apocalipsis. ¿Cuántas veces nos han matado y estamos aquí? ¿Cierto? Ahora, están conectando la profecía del 23 de septiembre con el planeta Nibiru, con ese planeta X, y que estamos en vísperas de la destrucción. En vísperas son las 10 de la mañana se acabó esto. Y yo no creo que eso sea así de una, porque siempre que va a haber algo hay unos avisos. Cuando uno está haciendo el chocolate y uno ve que está subiendo el chocolate, pues es porque ya hay que apagar el fuego, ¿cierto? Pero nunca el chocolate de una vez se regó, porque todos son procesos y ya debería de haber llegado algo, no el terremoto, ni como dicen el eclipse que hubo que es lo que están diciendo que son los avisos, ¿no? Es lo que están ya anunciando. Pero ya se supone que estamos en la víspera de esta profecía que se desarrolla. Este planeta, pues que viene con una fuerza tremenda y que es como darle, yo lo relaciono así, que es tan grande que es como darle un colatazo uno a una pulga. Ya se estuviera viendo, ya estuviéramos nosotros observando ese planeta y nada, ¿cierto? Nada, ahí estamos.
Entonces yo no sé, pero yo creo que todo esto es mentiras. O sea, lo estoy creyendo porque según la historia estamos llenos de caos existencial. Se me viene aquí a la cabeza cómo se están beneficiando del caos en este momento, ¿cierto? No digo que para todos, porque hoy en día ya muchos tenemos conciencia, sino para ese puñado de pocos, ¿cierto?, que están falta de informados. Bueno, tienen una deficiencia de información. Ahora, que mañana se acaba, pasado mañana está diciendo que en octubre. Entonces, como decimos en muchos países, quema madera de gallo. Entonces, yo que les digo, no se preocupen, coman bien, duerman bien, que vendrán cosas fuertes, pero es causada por nosotros mismos. Nosotros somos el mismo planeta Nibiru, cada uno con su maldad. Con nuestras preocupaciones, con nuestro fuego interior. Y somos gigantes porque estamos haciendo mucho daño. Coman bien, duerman bien, piensen bien, estudien bien, viajen bien. No estoy diciéndoles que sean fríos frente a las catástrofes que se han provocado por culpa de nosotros, aún producidas por nosotros mismos, sino por seres o por dioses que están ya avisándonos que esto se acaba. Primero, este humanero no conviene destruirlo, ¿cierto? Porque los dioses no les conviene. Y los dioses sabemos que son extraterrestres. Entonces, hasta las mismas profecías son hechas por los mismos dioses. Y estas profecías del 17, de ahorita de mañana que se acabó esto, pues no le hagamos caso. Sí, vendrán hambrunas, porque ya se ve con esa administración de todo el mundo de burros, personas que no saben administrar, personas que son no humanitarias. Claro que somos causantes de todo lo que el sistema que llevamos, ¿no? Crea pobreza, crea frialdad, insensibilidad. Pero no nos dejemos manipular nuevamente. Y más que ahorita nos tienen dominados también a través de las redes, para que estemos en una vibración baja y seamos alimento. Entonces, las profecías se conectan con hechos que ya están programados por el llamado gobierno oculto, gobierno oscuro, como quieras llamarlo. Pero eso ya está elaborado para que cada uno entre en caos, los pueblos entren en caos y no podamos pensar para salir de esa manipulación, ¿cierto? Pues creo que ahí es lo básico que se puede decir en esta pequeña charla, lo general, porque hay mucho que decir, pero afrontemos lo que viene, sabiendo que es causado por gobiernos
hecho de hombres ignorantes. Y nosotros, por ser borregos, ignorantes, es que tenemos que afrontar lo que viene. Y nunca permitir que nuestro espíritu baje de vibración y nos convirtamos igual a esos gobiernos ocultos, oscuros, que nos mantienen en el miedo, incertidumbre, tristeza, melancolía, maldad. Si algún día vemos que se está cayendo el edificio, si podemos correr, corramos, ¿cierto? Sin maltratar a otros, pero no le tengamos miedo a la muerte, a la llamada muerte, ¿no? Porque eso es un objetivo que quieren que nos vayamos en pánico y salgamos en espíritu en pánico, por algo será, trascendiendo todas estas profecías. Tenemos que irnos felices. Si corremos, que no sea con ese miedo a proteger el cuerpo, y que no corramos porque vemos de pronto un espacio para que no nos caigan las paredes. Si se caen, pues que se caigan. Y no es insensibilidad, es conciencia, porque nosotros estamos aquí solamente por un paso, pero nos están manipulando y nos están creando una vibración baja para partir con una vibración baja. Entonces, los que les sirva esto, tómenlo; lo que no les sirva, deséchenlo. Tienen toda la libertad de hacerlo, porque pues sí, hay mucha cháchara, hay mucha literatura, como a mí me han dicho charlatán. Pues me encanta ser charlatán, para que unos se beneficien, punto, o para que otros no se beneficien. Lo que sí sé es que me encantan estos temas, porque cada vez me doy cuenta que soy espíritu y no carne, y cada vez soy más feliz cuando exploro el llamado más allá, que está aquí nomás. Se despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Un abrazote y muchas gracias. Chao pues.